Hola a todos, mi nombre es Eva Mingot Castellano, soy hematóloga del Hospital Universitario Virgen del Rocío y vengo a presentaros un pequeño resumen de lo que se ha hablado de PTI y de PTT y microangiopatía durante el Congreso de la ISTH. Esta presentación está facilitada por la Real Fundación Victoria Eugenia con la colaboración de Sanofi y de Roche. Básicamente en PTI lo que se ha hecho son revisiones generales de lo que ya sabemos de las guías, tanto en adultos como en niños, y se ha comentado en simposios satélites sobre todo por los mecanismos de acción de los nuevos fármacos. Pero realmente nuevo ha habido poco. También me parece interesante por parte de la doctora Herstein del grupo de Seattle en Washington una revisión que hizo de trombocitopenia inmune en el contexto de la vacunación por COVID. En ella lo que plantea es que en la población general el riesgo de desarrollar un cuadro de una trombocitopenia inmune por parte de vacunas que sean mRNA es de 1,4 veces, mientras que la probabilidad de recaída en sujetos con PTI llega casi a 6 veces el riesgo de una situación basal de un paciente con PTI. Hasta un 30% de estos pacientes sí que no tienen bajadas importantes de la cifra de plaquetas, pero sí se produce un descenso. Respecto a segundas dosis, ¿qué hacer con ellos? Pues en un sujeto en el que no haya habido una bajada de las cifras de plaquetas en la primera dosis, el riesgo de que la haya en la segunda la establecen aproximadamente en un 20%, mientras que si ha habido incidentes con la primera dosis, pues en un 40% de los casos puede haber incidentes con la segunda vacuna y que haya una bajada de la cifra de plaquetas. Y me pareció especialmente interesante los datos que presentaron sobre pacientes en general con patología reumática tratadas con rituximab. Se plantean varias cosas interesantes y es que lo publicado hasta el momento en un grupo de 30 pacientes es que en los sujetos que reciben rituximab solamente encontramos inmunización en aquellos que hace más de 6 a 12 meses y sobre todo más de 12 meses de la administración del fármaco. Más de 12 meses, casi el 90% presentan inmunidad al administrarse la vacuna y escasamente el 15% de los sujetos que se la ponen entre los 6 y los 12 meses después del rituximab. Con lo cual la primera lectura es si tenemos que vacunar al paciente, intentarlo hacer antes del rituximab y en caso de que no sea posible, pues realmente vigilar muy de cerca la respuesta inmune por si necesitamos tomar algún tipo de medida preventiva en estos sujetos. Respecto a PTT, sí hay mucho movimiento, tanto desde el punto de vista como actual fármaco, qué evidencias hay en vida real y sobre todo me parece muy relevante la estandarización de la medida de la DANS13 y del. Resaltar también esta experiencia del grupo inglés que es muy importante ponerla encima de la mesa desde el punto de vista práctico y es cuánto tiempo tardamos realmente en tratar al paciente. En su experiencia, apenas el 65% de los pacientes reciben tratamiento en las primeras 24 horas después de haber hecho el diagnóstico y solo el 30% en las primeras 8 horas. Que se desconoce realmente hasta el 78% de los casos cuánto tiempo se tarda desde que aparecen los síntomas hasta que se hace el diagnóstico y que la mortalidad en general es del 9%. También relevante que cuanto más esquistocitos tenga el paciente menos se retrasa porque algunos compañeros consideran que es un especial marcador de gravedad. 9. También resaltar el trabajo puesto en marcha, el llamado IMATAS, para intentar homogeneizar el estudio en laboratorio de la molécula del Willebrand, que creo que deberíamos animarnos desde España porque en este momento no se está en contacto con él. Finalmente, como póster, me pareció interesante respecto a la PTT congénita, un estudio del grupo de Milán en el que identifican que hasta el 15% de los pacientes con PTT congénita pueden desarrollar anticuerpos frente al ADAS13 que reciben. Por otro lado, que en sujetos con PTT inmune tratados con rituximab hasta el 8% no llegan a normalizar los niveles de ADAS13 y son estos los que sabemos que tienen mayor recaída y que hay que ir planteando estudios o ver por dónde seguimos y qué tipo de inmunosupresor utilizar o no. También relevante desde el punto de vista básico la comunicación oral del grupo holandés en el que describen cómo si la proteína de la ADAS3 está más o tiene una glicosilación mayor es más difícil que el autoanticuerpo la bloquee y finalmente desde el grupo alemán plantear como un posible marcador de riesgo de recaída el aumento de los multímeros de alto peso molecular en sujetos con PTT inmune. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos pronto. Un saludo.